Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día tengo la segunda parte de mi entrevista con la hija de un ministro de la secta de la Luz del Mundo que se llama Lorena. Y ya he estado muy emocionado esperando que podamos hacer esta segunda grabación. Hermana Lorena, ¿está ahí? Sí, hermano, aquí estoy. Dios le, Aquí estoy. Dios, amén, Dios le bendiga. Gracias por estar aquí Igualmente. ahora. Como le estaba diciendo, ha Sí, sido igualmente. un día muy estresado para mí con las actividades durante el día. Yo sé que usted también está muy Ujú. ocupada, pero gracias a Dios Sí, que sí. pudimos hacer el tiempo para estar aquí. Ujú. Y sin perder Sí, más pues, tiempo, sí, hermana, adelante. sí. Mire, quisiera empezar aclarando unas dos, tres cositas, lo que oí en el video, y después contestar dos o tres preguntas que decían los hermanos o la gente. Ujú, Bueno, con eso quiero empezar. ujú, Al principio del video, de la primera parte, usted parece que mencionó, al preguntarme de las muchachas que vivían ahí, usted mencionó que habían sido abusadas, ¿sí? Y yo no dije que habían sido abusadas, yo mencioné de las 4 o 5 que vivían ahí. ¿Sí? Y lo quiero aclarar porque no quiero que digan, no, pues Lorena también dijo que ellas habían sido ujú. abusadas. No. Ahora, yo no sé si ellas fueron abusadas o no. Si ellas fueron abusadas y hablan, pues qué bueno, y si no, pues también. Eso para Mm. mí es importante. Y estamos hablando de las niñas que estaban allá en México. De las muchachas, Ujú. de las muchachas que vivían en la casa del hermano Samuel cuando yo llegué, cuando yo me instalé o me instalaron en la casa del hermano Samuel. Ok. ¿Sí? Muchas gracias por Ok, aclarar. Ujú. sí. Otra cosa que también quiero aclarar, porque, bueno, aunque creo que no hace mucha diferencia, fue cuando el hermano Samuel me dio una cachetada. Yo ya era mayor, ¿verdad? Creo que en el lapso que uno está practicando, pues, es muy rápido, ¿no? Yo en mi cabeza tenía más o menos la historia y cronológicamente iba comentando o haciendo la historia. Pero pues yo estuve un año ahí, de las cuales pasaron ciertas cosas. Yo le dije que yo salí después de un año, yo estuve un año de agosto a agosto, Ujú. después yo salí de ahí y aún me siguieron llamando como un año, año y medio más o menos. Y ya después, cuando yo había cumplido los 18 años, el hermano me dio una cachetada. Ya cuando, pues ya se sabe cómo pasaron los años, ¿verdad? Pero también, pues como quiera que sea un golpe, es un golpe, y eso no se debe de dar, sea menor de edad o sea mayor de edad. ¿Sí? Ujú. Pero usted dijo, y le dio una cachetada siendo menor de edad. No fue así tampoco. Y si Ujú. para mí, como quiera que sea, es importante aclarar eso, Ok. ¿verdad? Ok. Hermana, usted, También quiero decir, usted tiene los audífonos puestos porque se oye como ruido y se le va el sonido poco. no, lo que pasa es que estoy en mi carro, Ajá. tal vez por eso sea que Ok. soy un poco diferente. No hay problema. Ok. Voy a tratar de no moverme mucho. Ujú, Traigo aquí muchos papeles, mucha información, ujú, entonces voy a tratar de no moverme mucho. ujú. También quiero aclarar que nadie me está pagando, nadie me ha pagado. Esto lo estoy haciendo voluntariamente porque al empezar yo a oír estos testimonios a través de usted, yo me di cuenta que por medio de aquí también yo podía dar mi testimonio, contar lo que a mí me pasó y dar mi experiencia. Es una experiencia triste, es una experiencia real, es algo muy personal y sin embargo me atreví a hacerlo porque le voy a decir, creo que yo le dije que no había hecho una denuncia. En México yo no la hice. Pero recuerdo que cuando el hermano Nazón fue arrestado, el fiscal general dio un número de teléfono, una información, donde él dijo que cualquier persona que haya tenido ciertas circunstancias o había sido acusada, que tuviera algo que decir,
Ujú. que hablara. Yo hablé a ese número en México, yo no puse ninguna denuncia, pero yo hablé a ese número. Desgraciadamente, como ya pasaron muchos años, usted también mencionó que habían sido como 25 años, ¿no, hermano? Ujú. Ya pasó Ujú. hace como más de 40 años. Wow. Entonces, fue hace muchos años. Y como la persona ya está fallecida, entonces me dijeron que ya no prescribía mi caso, entonces yo ya no podía, Ujú. no puedo hacer una denuncia. Ok. Pero pensando en todas las cosas, hubo una persona que oí un comentario que sería bueno que se documentara o se hiciera una denuncia en México. Ujú. Y me gustó la palabra que usó esa persona para que se fuera armando el rompecabezas, para que haya una constancia de otro abuso sexual, ¿sí? Ujú. A una menor que fue en el año tanto, después voy a aclarar bien mi mente y voy Ujú. a sacar bien el año. Pero eso sí lo quiero decir. Entonces, Ujú. hace muchísimos años Ujú. y sí hice una llamada por teléfono. También es la vez pasada, era la primera vez que hablaba. Yo no había hablado con usted, yo no había dado mi testimonio, porque imagínense, si me tardé tantos años y la gente no cree, aún así. Ujú. Pero bueno, para la gente es difícil creer y yo lo entiendo. Yo me tardé tantos años y tantos años y tantos años y estoy consciente de que la gente no va a creer, mucha gente no va a creer, otras sí, porque tal vez ya me ha reconocido y sabe decir las cosas que pasaron. Pero tampoco estoy esperando que la gente crea, ¿verdad? Ujú. Y fíjese nada más, y aún habiendo dado, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, el hermano Nazón ya tiene, ya va para 3 años o ya pasaron 2 años desde su arresto. Y los abogados y los han aceptado que ya cometió adulterio. Y los reporteros ya han dado las transcripciones, hablaron los detectives, los que han visto fotografías, videos y todo eso. Y aún así la gente no cree. Ujú. ¿Por qué? Porque se le hace imposible a la gente creer estas cosas. Porque se tiene al hermano o a los hermanos se los tiene como unas deidades, como que ellos no pueden pecar. Y si lo hacen, dice la gente, no tienen ley. Pues ¿dónde está escrito eso de que no tienen ley? ¿Verdad? Entonces, pues eso también lo quiero aclarar. Yo estoy consciente de que no lo van a creer. Pero bueno, así son las cosas. Y otra cosa también que quiero empezar a contestar, muchos preguntaban entre los mensajes y muchos preguntaban acerca de mi papá. Ujú. Que merecía ir a la cárcel, que la gente debe de notar en el testimonio que mi papá no supo nada hasta hace como 6 o 7 años que yo le platiqué. Sí, nadie, absolutamente nadie sabía nada de lo que hubiera pasado, porque yo jamás platiqué nada. Mm. Entonces mi papá apenas supo de hace 6, 7 años para acá. Entonces, pues, no lo estoy defendiendo tampoco, pero hoy me pregunto qué hubiese pasado y siempre me voy a quedar con esa duda. Ujú. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiera hablado antes, si yo lo hubiera dicho antes? ¿Qué reacciones lo hubiera tenido? ¿Qué hubiese hecho? Pero pues desgraciadamente no hice eso. Entonces, pues, ni modo, ¿no? Siempre voy a quedar con esa duda qué hubiese pasado si hubiera hablado. Ujú. Otra de las cosas también que quisiera aclarar, quisiera decir, es mucha gente también me ha cuestionado por qué le sigo diciendo todavía hermano y siervo de Dios. Ujú. La gente debe de entender que yo nací ahí, en la iglesia, como decimos. Mis padres son ministros. Entonces, desde que yo abrí los ojos y desde que tuve conciencia de razón, yo siempre estoy ahí. Y se me hace difícil todavía, mi hija también me lo dice, que ya debo de quitarme eso. Pero pues bueno, creo que
esto es un proceso, creo que es poco a poco y estoy trabajando en esto, ¿verdad? Sí, eso va a durar tiempo. No son así. Ajá. Sí, sí. Imagínense si me tardé tantos años, más de 40 años en hablar, imagínense pues también eso de la costumbre de decirle siervo de Dios, hermano, todavía estoy trabajando en eso. Pero bueno, espero que poco a poco, ¿verdad? Que esas Amén. cosas vayan pasando. Muchas personas no saben que es un proceso Exacto. de programar y dura tiempo. Exacto. Ok. Es como aquella persona que tiene un vicio del alcohol o del cigarro, ¿verdad? Que yo he sabido, mucha gente no lo puede dejar de la noche a la mañana. Simplemente es un proceso. Lleva su tiempo, todas las cosas llevan su tiempo. ¿Verdad? Entonces, pues bueno, en eso, pues estoy. Y Okay. también es el que yo dé mi testimonio, pues tiene algunos propósitos, tiene un propósito. Como yo le decía, es contar mi experiencia, es platicar. Y aparte, mi deseo es que si alguna persona que es familiar mío, me gustaría que lo escuchara con una mente abierta, escuchara todo lo que pasé, todo lo que viví, y que no me juzgara y que no me dejara de hablar. Pero bueno, ese es un propósito de los que yo tengo, porque pues yo no hablé abiertamente con ellos, simplemente pues no quisieron escuchar, la verdad. Entonces, pues bueno, así están las cosas. Y también acerca de lo que me duele mucho es acerca de mi hija. Okay. También deseo que alguien que la conozca pueda darle, ¿verdad?, testimonio o enseñarle el video, y que ella con su mente abierta pueda entender ciertas cosas, ¿verdad? Y que sepa que mi corazón y las puertas de mi casa y las puertas de mi corazón y mis brazos siempre van a estar abiertos para ella. No importa el tiempo que pase, pero eso es lo que yo deseo. Entonces, pues bueno, creo que ya habiendo aclarado y contado estas ciertas cosas, me gustaría, voy a retomar el testimonio, voy a seguir hablando ahora de la segunda parte, como yo le decía, que fue ya cómo se fueron dando las cosas tocante a la iglesia, tocante a los hermanos, cómo me fueron tratando y lo que fue pasando. Okay. Yo le platicaba a usted que yo, en esa desesperación que empecé a sentir, yo hablé con el hermano, o traté de hablar con el hermano que estaba encargado en ese tiempo. Voy a decir el nombre. El hermano se llama Aminadab Coronado. Y lo voy a decir porque es hermano del hermano Silverio Coronado, que el hermano Silverio Coronado parece que ha sido mencionado entre uno de los que sabían, inclusive, que les preparaban a los cuartos de hotel, que les buscaban a las muchachas. Entonces, eso me lleva a reflexionar y a pensar que a lo mejor él no quiso escucharme porque ya sabía más o menos lo que se trataba. Entonces, a lo mejor por eso no me quiso escuchar, ¿verdad? Pero así pasó como un mes, una semana, yo lo estuve buscando, hasta que de plano, pues, yo dije, no, pues no me quiere escuchar, no me quiero ir. Entonces fue que yo decidí irme de aquí, desde donde yo vivía. Yo regresé de Guadalajara con el propósito de poner en práctica lo que el hermano ministro con el que yo había ido a hablar me dijo, que pues si siguiera la iglesia, aunque siguiera en la iglesia, aunque a lo mejor tampoco ese era un buen consejo, pero ellos a lo mejor dicen o dan esos consejos porque a lo mejor creen de alguna manera que buscando a Dios o que se va a buscar a Dios, a lo mejor creen que ese es un buen consejo.
Entonces, como yo le platicaba a usted, ¿verdad? Yo regresé con toda la intención de seguir yendo a la iglesia, inclusive estaba yendo a la iglesia, pero hermano, fue tal desprecio, fue tal el señalamiento, eh, una cosa tan fea, que yo tuve que tomar la decisión de irme de aquí. Yo me fui por unos, creo que fueron unos 11, 12 meses. Yo me fui de aquí porque porque era muy feo, hermano. Era muy, muy feo vivir en esa situación. Yo le decía que el hermano Aminadab desde la Dominical decía que había una hermana aquí que vomitaba su veneno, Dios ya la había desechado, que ya la había vomitado de su boca, que ya la conocemos, que no le hablen a esa hermana. Inclusive yo en ese momento, en estos momentos que yo estaba batallando, y yo estaba luchando porque fue una lucha, creo que a veces, hermano, nosotros no salimos a contar ciertas cosas precisamente por lo que se vive, por cómo la gente reacciona con uno. Y muchos de los hermanos lo han dicho, ¿verdad? Que tienen ese temor de que su familia los desprecie, de que los ofenda, de que ya no los busque, de que los desprecie. Entonces, ese es algo válido porque, hermano, esto es todo lo que conocemos nosotros. Por lo menos yo, esto era todo lo que conocía. Esto era todo mi mundo, la iglesia. Sí. En la iglesia, de alguna manera, yo era feliz. Yo salía a la obra, yo llevaba oraciones de 9, yo estuve en el coro, hacía actividades materiales, teníamos un grupo de vender. Entonces, yo en mi servicio a Dios, aunque como ser humano lo reconozco, hermano, yo tengo muchos defectos, he tenido muchos errores, he cometido también muchos errores. Hermano, como todo ser humano hemos cometido muchos errores, pero en ese sentido yo era feliz. Entonces la iglesia para mí era todo. ¿Y qué pasa cuando en mi mente pues realizas que en realidad no es cierto lo que estás viviendo? No es una verdad. ¿Por qué? Por lo que me pasó. Y así viví años y años y años. Pero lo que yo le decía a usted era de que es increíble a veces cómo trabaja nuestra mente humana. Porque aunque yo recordaba lo que me había pasado, no sé cómo decirlo, pero no me salió a la luz o no empecé a tener ese problema hasta cuando realicé y yo le conté a usted cómo había sido. Escuché un testimonio en YouTube. Y ahí fue cuando empezó todo el asunto, a pensar. ¿Y cuál testimonio fue el que escuchó, hermana? Si se recuerda. Acerca que decía Ricardo Rocha en La Luz del Mundo, en un encabezado en YouTube. Ajá. Y le cliqué y ahí aparece 2 muchachas dando su testimonio cuando fueron abusadas por el hermano Samuel. Entonces, y luego aparte escuché el de Moisés Padilla. Entonces, cuando yo escuché eso es cierto. Eso también me pasó a mí. Sí, porque yo de alguna manera pensaba o sabía que pensaba que a lo mejor yo era la única o una de las pocas muchachas. Yo no sabía que había sido mucho tiempo. Yo realicé cuando empecé en el 97, empezaron las consagraciones y que empezaron también los testimonios y que empezaron las denuncias y que empezaron los reporteros. Eso también fue cuando yo dije, creo que yo le mencioné a usted, que a mí también me andaban buscando para pedirme opinión y para preguntarme. Yo siempre dije, no sé nada, a mí no me pasó nada, yo siempre negué todo, nadie sabía nada, pero creo que investigaron quienes habían estado ahí en la casa del hermano Samuel. Pues dieron con él, me preguntaron, y yo dije, yo no sé nada.
Mm. Entonces, pues, así fueron las cosas, hermano. Y fue bien difícil, y yo por eso decidí irme. Ajá. Cuando yo decido irme para ese lugar, fue en agosto del 2014, y entonces en diciembre parece que fue cuando falleció el hermano Samuel, diciembre del 2014. Yo vi todo por la internet, yo veía todo por la internet, y bien curioso porque estábamos con esa, y digo estábamos porque tengo a dos amigos o a dos amigas, a un amigo y una amiga, que comentábamos lo mismo y estábamos un poco temerosos, porque acuérdese lo que se nos decía, muchos le han dado testimonio a usted, de que se nos decía que fallecía mi hermano Samuel, pues ahí se iba a terminar todo, que iba a ser el fin del mundo y que iba a pasar. De alguna manera estábamos temerosos, decíamos, ¿qué iba a pasar? Aunque yo me había ido, aunque yo empecé a tener problemas en la iglesia, pero como quiera que sea, yo estaba todavía, que hasta la fecha todavía batallo un poquito. Yo estaba con eso de que, ¿y qué va a pasar? ¿No? ¿Y qué va a pasar? Y cuando fallezca, ya se irá a acabar el mundo, ya no va a haber oportunidad para nosotros. Y A, ahí estábamos en ese... a usted se le Sí, decía, a usted se le decía, hermana, que Samuel iba a ser el último apóstol, la última elección. sí, en la iglesia lo oíamos, en la iglesia lo oíamos. Y usted pensaba que Yo no Samuel yo nos no iba a soy la entregar. primera que se lo ha dicho porque lo he escuchado de otras personas. Ajá. Y inclusive él lo decía y lo entendíamos de esta manera porque él en agosto, los últimos, la Santa Cena, recuerdo que esa era uno de los motivos por los cuales nos vestían de blanco. Él decía que para qué, por si en una de estas venidas, o el deseo de él era que el Señor viniera en una de esas venidas, en una de estas, en agosto, en una de esas fiestas, en la Santa Cena, él decía que qué mejor fecha, porque era cuando todos estábamos consagrados, era cuando todos estábamos preparados, entonces automáticamente ya en tu mente empieza a trabajar, pues ya se viene agosto, entonces hay que prepararse. Y quién sabe, a lo mejor ya va a ser la última Santa Cena, y quién sabe, a lo mejor ya va a ser la última Santa Cena. Entonces todo eso lo escuchábamos, el hermano decía, y él decía que su deseo era que el Señor viniera, que el Señor recogiera su iglesia en una Santa Cena. Entonces, ¿qué suponíamos nosotros o qué entendíamos? Y muchos hermanos encargados lo decían, muchos hermanos en sus predicaciones, este va a ser el último apóstol, que porque no sé qué. Y ese es nuestro deseo y ese es el deseo del varón de Dios. Se me hace que se le está acabando la batería a su micrófono o su celular porque como que se está cortando cuando habla. Pero sí, de todos modos se le entiende, pero se oye como un poco distorsionado. No, porque tengo conectado el teléfono ¿Sí? el carro lo tengo prendido. Ok, no sé. Ok, entonces la cosa es que ya se había creído que Samuel iba a ser el último apóstol y que él los iba a entregar en una de esas fiestas. Sí, en una Santa Cena. ¿No se enseñaba que iba a venir otro apóstol? No sabíamos. Inclusive, estoy recordando ahorita que está diciendo eso, cuando el hermano Samuel ya estaba muy enfermo, recuerdo que en una ocasión se paró a alguien, un encargado, no recuerdo quién era, y él decía que se oían comentarios de que a lo mejor uno de los hijos del hermano Samuel iba a quedar como apóstol, o que a lo mejor alguno de los hermanos encargados iba a quedar como apóstol. Y él exhortó a la iglesia y dijo que esto era un pecado, que el siervo de Dios todavía estaba vivo y que ese era un pecado que nosotros pensáramos de esa manera, o que mucha gente pensara de esa manera. El estar, por ejemplo, pensando, ¿y qué va a pasar si él se muere? ¿O quién va a ser el próximo? A nosotros nos exhortó que no deberíamos de pensar en eso. Que teníamos que esperar, que Dios tenía poder para levantarlo y para sanarlo. Y pues bueno, que teníamos que esperar. Wow. Ok, hermana, ¿qué más nos puede contar entonces de esos días? Tengo entonces bueno, pues ya pasó que pues falleció el hermano Samuel.
Entonces, pues nos quedamos, oh, no pasó nada, ¿verdad? No se acabó el mundo, no, pues siguen las cosas. Yo no estaba aquí en el lugar donde vivo, le digo, yo estaba en otro lugar y yo seguí por internet todo el sepelio, el velorio del hermano Samuel. Pero tengo una amiga que fue a Guadalajara y que ella nos decía, no sé si usted vio algunos videos de cuando falleció el hermano Samuel, que parecían mares y mares y mares de gente, que parecía muchísimo. Pero ella me comentaba que a ella la hicieron pasar 3 veces adentro del templo, que les hacían formar 3 veces, así para que pues los hermanos o las personas parecía como que era una fila interminable, ¿no? Pero ella me lo dijo. Ella pasó, la hicieron formar y que pasó 3 veces. Ajá. Pero el propósito Entonces, era para que hacer parecer que había más personas. Sí. Wow. Yeah. Entonces pienso que sí fue mucha gente, porque lo que se veía sí fue mucha gente. Wow. Pero me imagino que lo hicieron parecer pues, como que había demasiada. ¿Verdad? Okay. Entonces, pues bueno, ya pasó así, y luego pues ya también por la internet pues vi ya cuando el hermano Nazón tomó su ministerio y que Dios lo había escogido y que Dios lo había. Pues bueno, yo seguí mi vida hasta yo me regresé al lugar donde vivía, fue como en julio. Y entonces yo seguí tratando de ir a la iglesia, ¿sí? Yo seguía porque mi propósito ese era. Pues es que no conozco otro lugar, hermano. No sé cómo explicarlo. Sí. Aunque yo sabía que había muchas cosas que no estaban bien ni que eran correctas, en mi corazón había esta necesidad Sí. de orarle a Dios. En mi corazón, y literalmente, hermano, yo por mucho tiempo sentía, yo le decía a una amiga, yo siento la necesidad hasta como de arrastrarme en el templo, de la angustia que yo sentía. Inclusive fui a ver a un psicólogo que se encargaba de cuestiones religiosas, porque yo dije, bueno, pues ¿quién más que me puede ayudar? Un psicólogo, pero que esté relacionado con ciertas cosas religiosas, ¿verdad? Eso es lo que yo pensé. Y recuerdo que en una de esas, hermano, yo estaba tan desesperada y pues en esa angustia lloré. Y yo le pregunté, y digo, hoy me da risa, pero en ese momento yo le pregunté, porque ya más o menos le platiqué lo que había pasado. Y yo le pregunté a él, que él me dijera, fíjese nada más en la angustia que yo me encontraba, que él me dijera si el hermano Samuel era siervo de Dios. Yo se lo pregunté. Entonces lo que me contestó me hizo pensar y me dijo, ay, Lorena, ¿qué quiere que le diga? Dice, si el que se supone que debería de haber cuidado de usted fue el que le hizo mal. Entonces eso me hizo pensar mucho, hermano. Y me hizo reflexionar y me hizo calmarme un poco y dije, sí, pues el que se supone que debería de cuidarme, pues mira lo que me hizo, ¿verdad? Yeah, sí. Y así seguí. Pero claro, ya no seguí yendo mucho a la iglesia, pues por lo que se había dado, ¿verdad? La situación que se había dado con la iglesia. Y recuerdo que en ese en ese lapso de que pasaron como 1 año y medio más o menos ya cuando el hermano Samuel había fallecido, que mi papá estaba, pues de recién que supo, o sea, cuando yo le platiqué lo que había pasado, él seguido me hablaba por teléfono y me preguntaba, pues, ¿cómo está? Y sigue echando ganas, tú no te apartes de Dios, Dios es el que te va a confortar, Dios es el que va a dar testimonio y tú sigue echando ganas. Y en una de esas me habla y me dice,
porque yo también ya empecé yo ya no le aceptaba todo lo que me decía, sino que yo le empecé a rechazar ciertas cosas. Creo que en mí entró ese proceso de duelo, ¿no? Cuando realizas que te pasa algo, entonces entras en un proceso también de coraje, de no aceptación, de ira, de duelo. Entonces, yo ya le empezaba a recitar y le empezaba a contestar lo que yo antes no hacía con mi papá, porque yo siempre lo vi con mucho respeto. Éramos de esas personas o uno de esos hijos que casi no les contestábamos las cosas que él nos decía. Entonces en una ocasión me dijo, me habló y me preguntó cómo estás, y yo le dije, ay, voy, le dije, eso no le gana. ¿Estás yendo a la iglesia? Sí, le dije. Y me dice, a ver, dice, te voy a hacer una pregunta. Dice, ¿quién pecó más? Dice, el apóstol Pedro dice que negó a Jesús o el hermano Samuel. Oh, yo inmediatamente le contesté, el hermano Samuel. Y me dice, ¿pero cómo crees? Dice, el apóstol Pedro negó a Jesús. Le dije, sí, le dije, pero el apóstol Pedro se hizo daño a sí mismo. Al negar a Jesús se hizo daño a sí mismo, le dije. Y recordé aquel texto que dice, ¿verdad? El que me negare yo también lo negaré delante de mi Padre. Entonces yo recordé este texto y le dije, sí, el apóstol Pedro, le dije, se hizo daño a sí mismo. Le dije, y el hermano Samuel no. Le dije, el hermano Samuel me hizo mucho daño. Le dije, y no solamente a mí, sino a muchas. Le dije, y me hizo daño materialmente, sexualmente, moralmente, y sobre todo, le dije, espiritualmente. Wow. ¿Y qué dijo? Pues obvio, no, se quedó callado. No tuvo respuesta. Oh, wow. Entonces me dijo, pues tú sigue orando, tú sigue echando ganas. Entonces, y así pasaron los días. Se llega a un agosto, ya habían pasado casi 2 años, fue como en el 2016 más o menos, y él me habla y me dice, oye, dice, quiero pedirte de favor, dice, me habló mi papá, y me dice, quiero que pues vengas a Guadalajara, dice, yo sé por lo que estás pasando, dice, por lo que estás pasando. Dice, pero mira, dice, yo te quiero aconsejar, dice, que lo hagas por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, y empezó a tratar de irse por ese lado, ¿no? Aconsejarme de esa manera. Ven, dice, es bueno que vengas a recordar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, y dice, aquí te esperamos en la casa. Ok, le dije, sí, voy. Entonces, pues yo me preparé. En esa ocasión yo tomé un vuelo. Quiero decirle, hermano, que cuando yo llegué al aeropuerto, me encontré a muchos hermanos y hermanas de la iglesia de donde yo asistía. Nadie, eran como unos 20, nadie me saludó. Nadie. Haga de cuenta que veían a un fantasma. Wow. Haga de cuenta que veían a una persona que tenía lepra. Haga de cuenta que veían como a un muerto, yo no sé, porque hasta en sus caras, hasta en su semblante, hasta en sus ojos, se veía esa como, uy, pues no hay que estar cerca de ella, ¿no? O no hay que estar cerca de, no vaya a ser que pues todo lo que se dice en la iglesia, ¿no? Todo, Sí. fíjese, hermano, que aquí hay una cosa, y ahorita estoy recordando algo. No hay pecado más grande que uno pueda cometer que el que uno hable, en contra del hermano Samuel o del hermano Nazón. Se puede pasar el que uno sea adúltero o que uno cometa fornicación, que yo recuerdo que decía mi hermano, ¿quién se puede perdonar todo? Dice, inclusive si un hermano comete un adulterio, dice, una fornicación, dice, lo podemos perdonar. Dice, pero aquel que habla en contra del siervo de Dios, a ese no se le perdona. Entonces, Wow. pues imagínense Usted, la situación. sí, ustedes han leído el texto donde dice que cualquier que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no se le perdonaría. ¿Se recuerda ese texto?
Claro que sí, 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 ¿cómo no? Para ellos, ¿cuál es peor, blasfemar contra el Espíritu Santo o blasfemar contra el apóstol? No blasfemar o decir la verdad en contra del hermano Samuel o del hermano Nazón. Entonces, ¿es más grande blasfemar contra el apóstol que contra el Espíritu Santo en la luz del mundo? Sí, porque pues acuérdese lo que se nos dice, porque el Espíritu Santo o Dios está en ellos, entonces pues automáticamente uno, me imagino que hace blasfemia contra el Espíritu Santo y contra él. Hermana, cuando llegó al aeropuerto ya estaban esas 20 personas. ¿Usted conocía a alguna de esas personas? A todas, a todas. ¿Y cómo se... Inclusive estaba una persona que había sido o que es hermano de mi ex esposo. Estaba él, estaba su esposa, estaba a sus hijos, y bien curioso porque mi hijo me fue a acompañar al aeropuerto, él no fue conmigo, yo me fui sola, me fue a acompañar al aeropuerto. Y el muchachito tan curioso, ay, a veces hasta rayan en lo ridículo. El muchachito tan curioso se pone unos lentes oscuros y hasta se tapa la cara con las manos. Así como que no nos quería ver o que como que no queríamos que lo viéramos. A lo mejor ellos querían que nos íbamos a parar a saludar. Pero pues yo ya sabía, hermano, lo que se vive en esta situación. Yo sabía, yo hice cara dura. Yo con la cabeza en alto miraba a los hermanos y ya después me ocupé en mi teléfono. Dije, bueno, las cosas son así. Es como yo le decía anteriormente, hay cosas que uno no puede cambiar. Por ejemplo, la actitud de la gente, el cómo se comporta la gente, eso no lo puede cambiar uno, ¿verdad? Aunque no es lo correcto. Pero bueno, pues así están instruidos, así hemos sido enseñados, ¿verdad? Que no hay peor pecado el que digamos o al que hagamos como aquel que habla en contra del hermano Samuel. O del hermano del apóstol. Exactamente. Wow. Entonces, bueno. ¿Y qué pasó después? Ok, ya fui a Guadalajara, estuve ahí en la casa de mis papás, pues no los vi mucho porque como ellos estaban cerca por ahí de Guadalajara, pues estaban ahí ocupados en su iglesia. Pero en una de esas mi papá llega a su casa, y me pregunta por mi hija, la que no me habla. Acuérdese que ya para esto teníamos casi 2 años que yo no sabía, que me había dejado de hablar. Entonces me dice, hija, dice, ¿y fulana de tal dice, te habla? Le dije, no, todavía no me habla. Y luego me dice, ¿cómo voy a creer? Dice, que todavía no te perdone. Le dije, ¿de qué me tiene que perdonar? Me quedé pensando, le dije, ¿de qué me tiene que perdonar? Y yo creo que recapacito y dice, bueno, dice, ¿cómo voy a creer? Dice, que todavía no te habla. Le dije, bueno, le dije, usted sabe cómo son las cosas aquí, cómo están las cosas. Le dije, y yo le pido la ayuda a usted, que me ayude. Entonces en eso nos bajamos las escaleras y siempre me acuerdo de cómo estábamos, nos recargamos en una pared. Y me dijo, a ver, dice, ¿cómo quieres que te ayude? Dice, si quieres yo voy a hablar con tu hijo. Dice, ¿dónde se queda? ¿A dónde vive? Y pues ya le dije más o menos dónde se quedaba, porque ella ya estaba casada, ya tenía 2 niños, creo. Entonces me dice, ok. Le dije, pero también quisiera, le dije, que usted sabrá la manera, usted buscará la manera de decirle. Le dije más o menos lo que pasó. Le dije, porque yo conozco a mi hija. Le dije, si a ella no se le habla claro, si a ella no se le dicen las cosas, más o menos lo que pasó, le dije, pues ella no me va a hablar. Le dije, yo la conozco. Le dije, yo sé cómo está ella. Entonces se me queda viendo mi papá y me dice, ¿tú quieres? Dice, que yo le diga a tu hija lo que te pasó con el hermano. Le dije, pues claro, le dije, sí. Le dije, aunque no le diga todo, le dije. Me dice, no, yo no puedo hacer eso. Y me quedé, ay, hermano, usted no sabe todo lo que yo lloré y todo lo que yo he llorado.
Le dije, bueno, le dije, pues ustedes tienen la culpa, le dije, de que mi hija no me ama. Le dije, porque ustedes tienen el poder. Le dije, ustedes saben lo que pasó. Y si ustedes dicen que me creen, y si ustedes me han aconsejado que siga adelante, que ustedes pueden hablar con ella. Le dije, yo no les estoy diciendo que le digan todo. Le dije, simplemente que digan algo para que ella crea, para que ella me hable. Dice, no, dice, yo no puedo. Entonces, hermano, pues, así se quedaron las cosas. Sí. Después al otro día me dijo que había ido a buscarla. Yo no sé qué iba a hablar con ella, que había ido a buscarla, pero pues le dijeron que no estaba. Y hasta la fecha, hermano, son 7 años que no sé nada de ella. Y esto es lo que me duele. Es lo que a veces me llena hasta en cierta manera de coraje, de ira, porque destruyeron mi familia. Sí. Ajá. Pero, hermano, pues, ¿qué puedo hacer? Simplemente orar. Sí. Y pedirle a Dios. Esto es lo que hacen las sectas. Destruyen vidas y les prohíben que hablen con esas personas que se salen. Destruyen las familias, destruyen relaciones, se pierden años preciosos con sus hijos o sus padres o personas relacionadas con usted en su familia. Esto no es de Dios. Esto es lo que hacen las sectas también, los testigos de Jehová. Cuando se salen, les llaman en inglés shunning. Es que ya no les hablen, ignórenlos, no vayan ni a las cumpleaños o cualquier festeja. No se permite que tengan comunión con ellos. Esto es clásico lo que hacen las sectas. Y esta es la práctica de ignorar a estos familiares que se salen. Y lo que a mí me molesta más que todo es que destruyen las vidas de familias y quiebran esa ¿cómo se dice? Sí, esa amoría, esa bond que está entre una madre y una hija o hijo. No sé cómo se dice bond, ese ligasmo, no sé cómo se dice, pero esa unidad entre la familia. Sí, esa unidad, esa conexión. Sí, la unidad de la familia. Y qué lástima que su hija pues la tienen lavada del cerebro y de la cabeza y piensa que usted es el enemigo. Y usted no es el enemigo, es al revés. La secta es el enemigo. Por eso yo digo que es bien peligrosa esta secta cuando están manipulando las mentes de las personas, destruyendo las vidas de las personas, de las víctimas, cuando podrían estar juntos con sus familias, con tu mamá o tu papá, y esto destruye familias. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y yo quisiera que las personas comenzaran a abrir los ojos porque están escuchando a la hermana y ella sí les está explicando qué es lo que ella ha sentido, qué es lo que ha pasado. Yo sé que hay personas en la luz del mundo que también han sentido lo mismo que ella de lo que ella está hablando. Adelante, hermana. Sí. Y fíjese que, hermano, fue tan fuerte eso, o ha sido lo de mi hija, creo que ha sido pues lo que más me ha pegado, lo que más me ha dolido, porque yo como viví mucho separada de mis padres, aunque yo le dije al principio que yo cuando de recién me bauticé yo tenía el deseo de salir a la obra, pero pues luego a través ya del tiempo que uno vive o que uno crece más bien sin la presencia de los padres, porque los padres están mucho tiempo ocupados. Antes salían mucho a las giras donde se tardaban 1 mes, 2 meses, 1 mes y medio. Entonces, nosotros prácticamente a nosotros nos criaron hermanas y hermanos de los lugares donde estaba mi papá. Entonces, cuando pasó eso, hermano, yo dije, no, yo no quiero salir a la obra, yo no quiero dejar a mis hijos, porque yo sufrí mucho la separación de mis padres. Yo sufrí pues que ellos no estaban con nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, pues bueno, por eso le digo que a mí me duele mucho, porque, pues bueno. Hermana, si tiene un mensaje que le quiere decir a su hija, ¿cuál es ese mensaje? Que la quiero mucho. ¿Nunca ha parado de quererla? No, hermano, no. Al principio quiero decirle que cuando yo, inclusive, cuando antes de yo de ir a Guadalajara, que se suscitó ese hecho de que yo iba a platicar con mis papás, el cumpleaños de ella es 1 mes antes de agosto. Y yo fui a su casa, ella ya tenía días, tenía como 2 semanas que me había dejado de hablar. Y yo le mandaba mensajes y allá me contestaba.
Y el día de su cumpleaños yo fui a su casa, le llevé su regalito. Y recuerdo ese día que estaba lloviendo a cántaros, estaba lloviendo mucho. Hermano, llegué en la puerta de su casa, estuve 30 minutos ahí, me mojé mucho, me empapé y no me abrí. Wow. Entonces, cuando pasó eso, yo empecé a sentir coraje, pero creo que era un coraje como de desesperación, Sí. como de sacudirle y decirle, mira, esto es cierto. Pero pues, ¿cómo hacía si no me hablaba? ¿Cómo hacía si me cerró las puertas? ¿Cómo hacía si ya cortó toda comunicación? Me bloqueó de todos los lugares donde yo podía comunicarme con ella. Wow. Estaba embarazada, le hicieron aquí en donde vivimos, le hicieron su baby shower, y yo ni siquiera estuve presente. Oh. No conozco a 3 de sus niños. Oh. Solamente conozco al mayorcito, porque todavía hablábamos y yo fui a cuidarla por 2 semanas. Y pues, ¿qué le puedo decir, hermano? Yo la quiero mucho. Y también quiero decirle que lo que ella oyó de mí, aunque yo no le conté nada, esto es cierto. ¿Por qué? Porque el hermano Nazón está encerrado por lo mismo. Entonces, me imagino que ella en su mente debe de pensar, debe de analizar que, bueno, pues, a lo mejor lo que platicó mi mamá pues es cierto, ¿no? O lo que se ha oído en tanto tiempo, pues es cierto. ¿Por qué? Porque aquí está otra prueba más. Pero bueno, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y peor sordo que el que no quiere oír. Sí. Entonces, pues simplemente Wow, me toca orar por ella. Qué triste esta situación que me está Sí. contando. Yo sé que muchas personas han pasado por algo así, no solamente usted, muchos miembros, ex miembros de la Luz del Mundo. Muchos miembros. Ajá. Por eso también me animé a platicar con usted también. Sí. Porque cada que oía yo el testimonio de una hermana, de un hermano, y que con ese dolor y que con tanto dolor platican sus experiencias y cómo sus familias las han, inclusive un hermano parece que se suicidó, otros hermanos que han, inclusive, hermano, yo quiero decirles que yo llegué a pensar en el suicidio. Sí. Yo he sido una mujer fuerte, me considero una mujer fuerte, que ha pasado por muchas cosas, inclusive pasé por una separación horrible y nunca pasó por mi mente cometer un suicidio como pasó en esa ocasión, porque no solamente era mi familia la que se había destruido, no solamente era mi hija la que me había dejado de hablar, eran mis padres en ese tiempo, y es toda mi familia, mis hermanos, mis hermanas, sobrinos, sobrinas, y es de la iglesia. O sea, todo nuestro entorno, todo lo que con nosotros conocemos como nuestra comunidad, de repente ya no la tenemos. Yo así me sentía de cuenta como que se me desbarató mi castillo, como que si fuera un castillo de naipes, así que le da un sablazo. Así, todo lo bonito se me desbarató en cuestión de segundos, en cuestión de días. Sí. Entonces, por eso fue bien difícil. Yo me pongo a pensar, si pues, su padre siendo ministro de la secta de la Luz del Mundo, él debería saber, pero está tan lavado de la cabeza él, que para él la secta es todo, el apóstol es todo, más que usted, más que sus propios hijos, más que su esposa, el apóstol es todo. Eso es idolatría y no lo pueden ver. No lo pueden ver porque ponen a un hombre antes que Dios y dicen que no, pero en verdad sí lo hacen. Ustedes ponen a sus apóstoles antes de Dios. Es la verdad y especialmente antes de Cristo. Eso es muy triste. Pero hermana, ¿sabe que su hija, yo pienso que su hija va a oír este audio y si le quiere dar un mensaje personal a su hija, ahorita se lo puede dar para yo sé que ya se está expresando lo que ha querido, pero yo sé que lo va a escuchar. Si le quiere dar un mensaje corto. Que la quiero mucho, que la amo, que ore, que Dios la ilumine. Que la estoy esperando con los brazos. Amén. Yo creo que sí, ya después de que condenen a Nazón, muchas personas más van a salir. Y yo digo que estoy hablando que lo van a condenar porque yo sé cuánta evidencia se ha demostrado ya.
Y Sí, y estoy mirando lo que está pasando en los días recientes y en verdad ya están desesperados ya. Están sí, desesperados. No sé si miró el último video de la audiencia del sí, día 17. Entonces sí. es mucho. Ya, si están ellos apelando a eso, eso me dice que no tienen nada de defensa para las otras cosas. They're desperate. Están Ujú, desesperados. Hermana, nos faltan exactamente. unos 5 minutos para llegar a la hora y después podemos hacer otro video porque se me está acabando la batería. Ujú, Pero ujú. si quiere decir algunas cosas final. Bueno, pues simplemente quiero agradecerle a usted y que tomé este medio para dar a conocer mi testimonio. Y a pesar de todas las cosas, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que he vivido, hermano, pues creo que Dios está manifestando, Dios está obrando. Amén. Lo que Dios está haciendo no es un show, esto no es el show de Dios, es una manifestación, es una obra de Dios, Dios está obrando. Simplemente nosotros tenemos que orar y unirnos más que nunca, ¿verdad? Ujú. Porque aunque veo que los hermanos ahí lo han tomado esto como un triunfo, en realidad no es un triunfo. El que el hermano Nazón, perdón porque todavía no se me quita esa costumbre, el que el hermano Nazón pase más tiempo ahí, como alguien decía de los hermanos, bueno, pues si fuera hombre de Dios, él estaría confiado, si no tuviera nada que temer, él diría, a ver, bueno, yo tengo un compromiso, Dios me habló, Dios me escogió, yo tengo algo que hacer, que es ir a andar predicando, a ver, ya sáquenme de aquí, por favor, ya, pues, o ya déjense de cositas para andar alargando el juicio. Ujú. Yo necesito salir porque yo tengo que cumplir con la encomienda que Ujú. Dios me dio, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí. no, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? A huir, a correr, a tapar. Pero bueno, hermano, simplemente a nosotros lo que nos toca es orar y esperar que Dios se siga manifestando. Esto es la obra de Dios, poco a poco van a ir saliendo cosas. Creo que también esto es un tiempo más para que mucha gente que están ahí se sigan preguntando, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Sí. Creo que con esa eh, me fue la palabra ahorita, pero creo que con esa inteligencia que Dios nos ha dado, con ese criterio propio que tenemos, creo que podemos pensar, oye, ¿por qué tanto tiempo? ¿O Ujú. por qué siguen alargando? ¿O por qué esto? ¿Verdad? Sí, Es cuestión de tiempo, hermano, sí, ¿verdad? sí. Simplemente hay que seguir orando, pues que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? A todos, tanto a unos como a otros, eh, que Dios nos siga ayudando. Y esto lo que estoy haciendo no es por venganza, simplemente creo que es porque pensé en una ocasión que esto es lo correcto que debemos de hacer. Amén, Aunque la hermana. gente crea que no es lo correcto, esto es lo correcto. Y debemos de denunciarlo de una u otra manera, aunque sea por este medio. Debemos de dar nuestro testimonio, porque acuérdese, hermano, cuando se va permitiendo ciertas cosas, es cuando la corrupción va subiendo, ¿verdad? Y nosotros no debemos de tener temor, porque la verdad está de nuestro lado. Estamos hablando verdad. Amén. Así es que, pues bueno, ¿verdad? Dios lo bendiga, Dios bendiga a toda su audiencia y pues a seguir adelante. No tenemos otra opción más que seguir adelante y seguir orando, Amén, hermana. Y ¿verdad? deje digo una cosa para las personas que están escuchando este audio, si les gustan este canal y estos tipos de testimonios, denle un like a este video y compartan el video. En este canal hablamos de muchas cosas, hablamos de apologética, que es la defensa de la fe cristiana. Hablamos también de las creencias raras de otras de sectas, por ejemplo, como los mormones o los testigos de Jehová, de interpretación, tratamos del griego, de la lingüística, tratamos de muchas cosas aquí en este canal, pero en estos 2 años nos hemos enfocado mucho en la secta de la luz del mundo, porque es una secta que he Uh-huh. investigado ya por muchos años y en estos 2 años es cuando han arrestado al líder de esta secta, entonces es todo lo que está ahorita de prioridad ahorita. Ok, hermana, Sí. algunas cosas final. Vamos a hacer otra parte, si son 3, 4, 5, lo que sea, pero Uh-huh. esta es la segunda parte. Uh-huh. Unas cosas final. Pues no, me reservo lo demás para cuando hablemos la próxima semana. O la, o la próxima vez. La próxima semana. Ok, La próxima vez. y muy rápido se nos fue una hora, mire. Así que Sí, sí, ajá. qué rápido.
Y yo sé que el tiempo está muy difícil para nosotros, pero ahí después nos conectamos Sí, para hacer una tercer parte, ¿ok? sí, está bien, hermano. Ok, Pues Dios lo bendiga y que pase buenas noches. Que Dios nos siga bendiciendo en ese propósito que usted tiene, porque sin duda hay un propósito. Y yo pienso firmemente que su propósito no es para que tengan muchos likes, no pienso es para que hacerse, sino pa- que yo he entendido el propósito que usted tiene es para que más gente se vaya dando cuenta de lo que está pasando, de lo que en realidad es. Y tengo muchas cosas más que contar, muchas cosas que yo he vivido que he sido testigo. Y pues otras cosas que también he sido testigo, pero que desgraciadamente pondrían ya creo que en un cierto más riesgo mi vida. sí. Pero bueno, Dios me va a ayudar. Amén. Entonces ahí después hablamos para la otra vez, para una tercera parte. Y sí, el propósito número uno es sacar esas almas perdidas en esa secta. Para mí, mi importancia para mí es que conozcan a Jesucristo de la Biblia, al Jesús Así es. real. Ok, hermana, Así es. entonces nos Bueno, comunicamos para la otra, ¿ok? ándele pues, Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga. Adiós, amén. Bye bye.